Hola, en este segundo tutorial vamos a seguir modificando el programa que llevamos de geometría. Tenemos acá el menú, la pestaña pendiente. Vamos ahora a crear el menú para distancia entre dos puntos. Abrimos el proyecto que tiene extensión LPI. Y mediante este botón o pulsando la tecla F12 tenemos el formulario de nuestro programa. Vamos a la pestaña Tab Distancia y vamos a añadir un memo que vamos a llamar M Distancia. Y aquí estando el memo seleccionado en la propiedad Add Link, colocamos la opción Add Button para que me quede la parte de abajo, alineado a la parte de abajo. Vamos a colocarle la opción Scroll Bars auto vertical. Y para la distancia necesitamos 4 puntos. Digo 2 puntos, las dos asipsas y las dos ordenadas. Podemos copiar estos que tenemos acá y aquí en distancia pegarlo, en la pestaña de distancia pegarlos. Podemos copiar también estas etiquetas. Aquí las tenemos. Podemos hacer un botón que vamos a llamar B calcular distancia, y en la propiedad caption vamos a decirle a cambiarla por calcular distancia para que se muestre diferente acá esa etiqueta. Si hacemos doble clic, el programa nos generará un código, un procedimiento, el cual vamos a etiquetar como calcular la distancia entre dos puntos. Vamos a hacer lo mismo que en el tutorial anterior, a crear una función en el cual enviemos el parámetro de los dos puntos. Entonces acá enseguida de la declaración función pendiente vamos a declarar la función distancia, que tiene como parámetro el punto 1, el punto 2, que son de tipo t punto y que me devuelven un número real. Y esa función la podemos poner enseguida de las funciones que vamos a ir creando. Tenemos aquí primero calcular la distancia, calcular la pendiente, dados dos puntos. Y en esta otra función calcular la distancia, dados dos puntos. Y escribimos función t for 1 punto aquí tenemos distancia, los parámetros son p1, p2 del tipo t punto, me devuelve un real, y las etiquetas begin y end. Entonces para calcular la distancia necesitamos, no sé, una librería aquí en la cláusula uses, la librería de matemáticas, que sería esta. Y aquí entonces decimos que el resultado de eso es la raíz cuadrada de la potencia del punto 2 en x menos el punto 1 en x elevado al cuadrado. O sea, esta función potencia power tiene dos parámetros: la diferencia de los abscisas y el 2 es elevado al cuadrado, más la potencia de la diferencia de las ordenadas punto 1 menos punto 2 menos punto 1
elevado al cuadrado. Esto me devolverá la distancia, número real de dados 2 puntos. Podemos copiar el mismo código del tutorial anterior, pero vamos a construirlo otra vez para explicar de nuevo. Necesitamos un punto 1 y un punto 2 del tipo t punto para recoger los datos. Necesitamos una variable d que me va a recoger la distancia, y vamos a cambiar el nombre de estas cajas de texto. Vamos a llamarlo dx1, dy1 de distancia, dx2 y dy2. Y entonces preguntamos que si la caja de texto de x1 en su propiedad texto es diferente de vacío, y podemos copiar este pedazo, y el x2 es diferente de vacío, y el y1 es diferente de vacío, y el y2 es diferente de vacío, o sea que hemos ingresado algún texto, entonces que haga la operación. La operación es tomar en el punto 1, en la coordenada x, en la axis x, el valor que tiene la caja de texto, pero convirtiendo eso de un string a un número real, o sea, string to float, lo que tiene la caja x1. Y así hacemos para la coordenada en y, pero tomando lo que tiene la caja y1. Luego para el punto 2 y en las cajas 2. Aquí ya tenemos el texto guardado. Ahora nos toca calcular la distancia, que es distancia, y como ya creamos la función, entonces simplemente se la llama la función distancia, enviarle los parámetros p1 y p2, y nos queda mostrar en el memo distancia, que es este, agregar la etiqueta distancia, 2 puntos, más, y como la variable d es un real, entonces convertimos de un float a una cadena de texto, y el parámetro es la variable d. Así vamos a ejecutar a ver si hay algún error, algún problema. Y tenemos ya aquí la pestaña distancia. Vamos a calcular la distancia entre el punto 1,1 y el punto 6,1. Como están sobre la misma recta y igual a 1, entonces la distancia debe ser 5. Aquí tenemos 5. Si cambiamos el valor de la ordenada 5, 5, pues va a seguir siendo la misma distancia. Cambiémoslo ahora acá a 0. Y ya me va a calcular otras distancias. Vamos también a hacer en este tutorial una condición para que solo podamos ingresar números reales en las cajas de texto y no textos que no se puedan convertir a real. Por ejemplo, si ingreso aquí F, G, S, D y le doy calcular, me va a generar un error. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: nos vamos a cualquier caja de texto, y en la propiedad, en la pestaña eventos, nos vamos aquí a este evento que dice OnKeyPress, y le vamos a colocar ahí restringir teclas. Cuando le damos enter, él nos crea un código, entonces a ese le vamos a colocar un comentario que dice restringimos a entrada de reales, aunque podríamos, en vez de el nombre restringir tecla, restringir a
reales, enter, y él me cambia el nombre acá del evento. Para restringir reales copiamos el código. Si no, si la tecla no está en el rango de quién, del número del 0 al 9, de la tecla coma, en ocasiones en otros computadores puede ser el punto para colocar los decimales. En este caso coloquemos una coma y si no sirve luego la borramos. La tecla numeral 8, que es para borrar, y la tecla menos, que es para colocar números negativos. Entonces dice que si no está en ese intervalo, entonces vamos a colocarle la tecla 0, o sea que no va a hacer nada. Estamos con esta, vamos a probar esa caja de texto a ver qué nos deja ingresar. Entonces no podemos copiar letras ni espacio, solo podemos colocar números, la coma, no podemos colocar punto, podemos colocar el menos. Habría que luego restringir a que el menos solo quedara al principio y un solo menos. Pero bueno, sería otra programación. Entonces ensayemos con 12,5 a ver si nos permite la coma o es el punto. Es la coma. Porque podríamos tomar un punto de por acá, copiarlo y pegarlo aquí. A ver. No, 5,4, entonces nos acepta solo la coma. Para que todas las cajas de texto tengan este evento restringir a real, entonces vamos por ejemplo a pendiente, seleccionamos las cajas de texto teniendo el chip pulsado y donde está el evento OnKeyPress, entonces presionamos esta flechita y seleccionamos el evento que ya creamos. Entonces todos ya se redirigen hacia allá. Lo mismo vamos a hacer con las cajas de texto de distancia. OnKeyPress, restringir a reales. Bueno, este ya es el segundo tutorial. En el siguiente tutorial vamos a crear el evento para punto medio. Nos vemos en el siguiente tutorial.